Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos una vez más. Esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast hecho con todo nuestro corazón para ustedes, para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios a través de esas pequeñas prácticas que usted y yo podemos hacer día a día para poder tener una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Yo soy Katy Quintero y les recuerdo que este programa lo hacemos para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Virgen María. Bienvenidos una vez más. Hoy con un tema interesantísimo. Y sí, y es que nos vamos a incomodar. Lo he titulado Con miedo, pero con fe. Cuando el miedo habla, pero Dios responde. Y vamos a ponernos en esas situaciones que no son fáciles de enfrentar. Vamos a desnudar un poco nuestra alma y hablar de esa emoción que está ahí, que a veces queremos evitar, pero que nos puede llegar a paralizar. Nos puede llegar incluso a hacer dudar cuando queremos tomar decisiones importantes. Entonces vamos a mirarlo de frente, vamos a quitarnos las máscaras, pero lo más importante, vamos a enfrentarlo de la mano de Dios. Y como siempre quiero empezar con una oración para bendecir este espacio y pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo me acompañe, así como lo está haciendo nuestra Madre María, para que podamos aprender juntos y crecer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido que hagas presencia aquí y ahora. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí trabajando para ti, Señor. Bendice a los que nos están viendo, a los que nos estén escuchando y a sus familias. Permite, Señor, que hoy, como siempre, seamos un instrumento tuyo, que sea tu verdad, que sea tu luz, la que llegue a cada uno de los corazones que más lo necesitan. En este día, Señor, yo te quiero pedir paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensiva, suave y humilde, para poder ver a mis hermanos como los ves tú mismo, Padre, más allá de las apariencias, y de esa manera que yo pueda apreciar las bondades de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración y guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solamente los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí, Señor, puedan sentir tu presencia. Revísteme de tu bondad, ya es que durante este día yo te refleje. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero empezar con un versículo maravilloso, Isaías 41, versículo número 10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Y miren que suena a frase trillada, pero si realmente nosotros nos convenciéramos del poder tan enorme que es estar cubiertos por el escudo de la fe, por el escudo de Dios, sería mucho más fácil ver la vida y las dificultades que ésta trae y cómo nosotros las enfrentamos. Y yo quería empezar por entender un poquito y conversar con ustedes acerca de qué es el miedo. Esa palabra que realmente nos aterroriza. Y yo te invito a ti que me estás viendo a que te quedes ahí. No pases el video, no cambies el canal. Quédate con nosotros para que podamos realmente desnudar nuestra alma y encontrarnos con nuestra esencia. Mirémonos al espejo y quitémonos las capitas de la cebolla, como digo yo, y lleguemos al corazón, para así poder identificarlo. Y es que el miedo, si nos vamos desde la perspectiva psicológica, nos dirían, esto es una emoción natural que todos conocemos. Bueno, yo digo todos, algunos dirán, no, yo nunca he sentido eso, pero yo sí, y yo creo que usted también que me está viendo. Y pienso que es una emoción que siempre está ahí, hace parte de nuestro paquete, de lo que somos. Es lo mismo que la tristeza, que la rabia, que el amor. Y está ahí con nosotros, pero cuando los psicólogos dicen algo muy bonito, que es, a veces actúa como un mecanismo de protección, como una forma de autodefensa. Es decir, cuando nosotros percibimos en nuestra realidad, en nuestra vida diaria, algo que es como una amenaza, ese es el miedo.
Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo súper importante. Y esto es a lo que le debemos pedir mucho discernimiento al Espíritu Santo y a nuestro Dios. Y es que hay una línea muy finita entre creer que todos los miedos nos protegen. No todos los miedos nos protegen. Hay miedos que nos limitan, hay miedos que nos frenan y hay miedos que son capaces de apagar tu luz interior, tus ganas, tu espíritu, tus sueños, tus luchas. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos a la hora de escuchar esa vocecita que nos dice, cuidado, por ahí no. Y pedirle, por eso les digo, mucho discernimiento para que el Señor con su luz nos ayude a entender qué es lo que nos está pasando y podamos actuar de la manera más conveniente para nosotros. Y quiero empezar hablando de un ejemplo, el testimonio de una chica, Andrea, 17 años. Andrea era una niña que canta precioso, empezó a cantar en el coro de la escuela cuando estaba en kindergarten, a los 5 añitos, y así poco a poco fue haciendo parte de diferentes eventos escolares. Luego cantaba los domingos en la iglesia con su coro, y la verdad lo hacía muy bien. Era obvio y evidente ver que era un talento innato en Andrea, que nació con ella. Y lo mejor, cada día lo preparaba y lo perfeccionaba más. Pero sucede que un día, a los 17 años, le toca vivir una experiencia muy interesante. La invitan a un concurso donde debe presentarse de manera individual. Suceso que pone en una alfombra, en una arena movediza a Andrea, sin saber cómo hacerlo o cómo manejarlo, aparece esta emoción terrorífica del miedo. Y le empieza a susurrar al oído cuando ella está justo en backstage, a punto de salir al escenario. Y le dice, mejor no cantes. Vas a hacer el ridículo. El triste final de esta historia es que Andrea finalmente se baja del escenario y no canta. El miedo la frenó. Pero no solamente eso, también le dejó saber qué tanto le importaba a ella su pasión y sus metas en la vida. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces has frenado por el miedo? Y créanme, ya esta pregunta me la hice antes de venir acá y me la hago constantemente. Porque creo que la forma más fácil para poder crecer es evaluándome constantemente las cosas que hago, cómo las hago, cuál es mi propósito. Y eso me ha ayudado mucho. Y por eso quiero hacer un ejercicio con ustedes. Y no importa que estén del otro lado de la pantalla. Vamos a hacer un ejercicio corto, que a mí me ha funcionado mucho. Y es que vamos a cerrar nuestros ojos. Yo te pido que donde quiera que te encuentres, si puedes cerrar tus ojos, lo hagas. Y solo escuches mi voz. Respira profundo. Y pregúntate, ¿cuál es ese miedo que últimamente te está afectando más? ¿Qué es lo que más te angustia en estos días? Quizás es el miedo a fracasar, el miedo a la soledad, el miedo a no ser suficiente. Quizás es el miedo a una situación que quieres evitar. Míralo frente a frente. Imagina tu rostro frente a un espejo. Te estás hablando a ti mismo y estás buscando ese miedo. Ahora imagina a Jesús de tu lado, un pasito adelante de ti. Y repite conmigo. Miedo, puedo verte. Sé que estás ahí. Pero tú no tienes la última palabra. La tiene Dios nuestro Señor. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Y ahora abre tus ojitos y vamos a visualizar eso que pensaste. No quiero que te olvides de él, porque los problemas no se evitan y los toros se agarran por los cuernos de frente. Y vas a mantener ese pensamiento durante todo el programa. Nos vamos a un corto y ya regresamos para seguir aprendiendo más de esta emoción. Bueno, y regresamos aquí entre lo humano y lo divino y seguimos hablando de este tema con miedo, pero con fe.
Y hablábamos de Andrea y de su testimonio, que la verdad creo que muchos nos podríamos identificar con ese miedo al escenario, que pueden ser múltiples escenarios de la vida donde usted y yo hemos estado y hemos estado aterrorizados. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando se nos presenta un escenario igual a ese? Ahí es donde está la pregunta. Y pensando en Andrea, yo te decía, si tú sientes miedo ahorita, no te castigues. Es que sentir miedo no es un pecado. Como te decía inicialmente, esto hace parte de nosotros. No es algo como que podemos arrancar de nuestra alma. Es natural como seres humanos que pasemos por esta situación. Miren, los hombres más heroicos de la historia, inclusive profetas, discípulos, el mismo Jesús en el Getsemaní, temblaba de miedo, de angustia al saber lo que venía más adelante en su vida. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para creer que no podemos sentir esto? Ahora, no se trata de que el problema sea sentir el miedo. No. El problema está en que le dejes que decida por ti. Tienes que ser muy cuidadoso y entender que el miedo es como una vocecita que nos susurra al oído. Pero si hacemos que la voz de Dios sea más fuerte, no lo vamos a dejar avanzar, lo vamos a vencer. Porque cuando tú dejas que esa vocecita como Andrea te frene, es cuando empiezas a perder ese propósito que tú tienes en la vida, esa misión que Dios te ha encomendado, porque aquí vinimos todos con una misión. Entonces vamos a hacer que ese susurro se apague y que sea la voz de Dios la que nos guíe. No sabemos qué viene, pero vamos a confiar en Él para seguir adelante. Y entrando en esto, yo que no soy psicóloga, claro, no soy teóloga, no soy especialista en esto, pero quería hablar de este tema con ustedes porque creo que es de vitalidad todos los días empezar a conocer nuestras vulnerabilidades y desnudar nuestras almas para poder crecer. Me puse a leer e investigar cuáles son los tipos de miedo que existen. Vamos a identificarlos. Y bueno, de lo que yo encontré, hay varios. El primero es el miedo racional o real. Y este es el miedo que usted y yo sentimos en cualquier momento cuando pensamos que una situación muy difícil puede atacarnos. Un cáncer, una enfermedad terminal, un accidente. Son episodios que cualquiera tendría miedo. Son situaciones por las que nadie quiere pasar por obvias razones. La pérdida de un ser querido, un padre, un hijo. Son momentos en los que decimos, va a ser muy duro. No sé qué va a pasar conmigo después de esto. Entonces, ese es el miedo real y racional. Ahora me voy al miedo imaginario e irracional. Ojo con este miedo. Porque es que este miedo es como una bolita de nieve que puede terminar convirtiéndose en una avalancha. ¿Y a qué se refiere este miedo? A los supuestos. Cuando usted y yo nos inventamos una película, que déjenme decirle, el director de cine del Toro, que es de películas de terror, es un principiante al lado nuestro. Empezamos a maquinar y es que a mí me da risa porque yo digo, la mayoría de estas cosas nunca suceden, pero usted y yo estamos ahí, y si pasa esto, y si llega lo otro, y si sucede esto, y después va a ser peor. Señora, señor, cálmese, respiremos, busquemos fortaleza en nuestro interior. A veces esas respuestas que estás buscando afuera están aquí adentro. Como decía San Agustín, yo te buscaba afuera, pero tú estabas dentro de mí. Entonces calma porque Dios sabe qué cruces vamos a cargar y cómo las vamos a superar. Entonces ese miedo es una línea muy finita y hay una cosa importante porque estamos en épocas de tendencia y entonces no, por ejemplo, las personas que son hipocondríacas. Y ojo, aquí no juzgo a nadie. Yo tengo, por ejemplo, un terror a las bacterias y a los microbios. Y entonces me voy inventando una película que, porque simplemente toqué el piso, sin zapatos, ya de ahí voy a pasar una infección, una peritonitis, mejor dicho, la cosa más trágica del mundo. Lo mismo sucede con las personas que de repente con la alimentación, no así como esto, sino como lo otro. Señores, es una realidad y es un proceso de la vida. Todos vamos a morir. Y no es triste y no es rudo, simplemente es real. Claro que estamos a favor de la prevención. Prevenir es mejor que lamentar, 100% de acuerdo. Pero cuando eso se te convierte en una preocupación y te aleja de vivir al servicio de Dios y en la búsqueda de tu propósito, entonces ya pierde el sentido. Cuando tú vives más preocupado en tu dieta, en cierto estilo de vida, que en acercarte a Dios, entonces ya perdimos el foco de todo. Y eso es una de las cosas que más tenemos que pensar hoy en día. Luego tenemos el miedo aprendido. Y es que ustedes han escuchado esta frase. No le transmitas eso al niño. Me la dice mi mamá y la dice mucha gente. Las abuelas sobre todo, y tienen toda la razón.
No le transmitas a tu hijo esa herencia de tu infancia, ese dolor, esa tristeza que has cargado por tanto tiempo. Dios quiere que esos niños sean felices. Dios los hace como un lienzo. Deja que sea el Señor quien pinte en ellos esos sentimientos, esas emociones. Y les comparto esta experiencia porque, como les dije, yo vine hoy aquí a crecer con ustedes. Y esta es mi terapia, hablar con ustedes, identificar todo lo que yo siento. Y es que, por ejemplo, yo le tengo fobia, además de los microbios y bacterias, le tengo fobia a las culebras, a las serpientes. Pero es un pánico que no les puedo explicar. Yo digo, Dios mío, no me las pongas en el camino, y les cuento una historia. Se me han aparecido muchísimas en pocos años en este país. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué a mí, que soy la que más miedo les tiene? ¿Qué he tratado de hacer? Que mis hijos no perciban eso de mí. Hay que aprender a cortar los ciclos, hay que aprender que es algo mío. Yo tengo que ser responsable de lo que yo siento. ¿Sí? Y entonces de una manera, yo que, como repito, no soy psicóloga, digo, bueno, de una manera jocosa, trato de reírme de mis propios miedos para que ellos se rían y no lo adquieran. Porque la realidad prefiero que mis niños se rían de mí y no que sufran conmigo. Entonces ahí les dejo ese ejemplo para que lo piensen. Ya ustedes tendrán otros miedos, quizás mucho más reales que los míos, pero bueno, eso es lo que a mí me sucede. Y después tenemos el miedo, imagínense esto, el miedo espiritual. Miren, cuando leía esto yo decía, ¿pero esto a qué se refiere? Entonces muchos de ustedes pensarán, el miedo a, tengo miedo porque tengo poca fe. Sí, puede ser. Cuando nuestra fe está débil, cuando no estamos en búsqueda del Señor y en alimentarnos con la Eucaristía, en alimentarnos con la palabra, nuestra fe se debilita. Y ahí es cuando empezamos a tener miedo de que nos pueden pasar cosas muy terribles, porque no estamos agarrados de la manito del Señor. Pero, ojo, porque este miedo espiritual se puede ir al otro extremo. Y es cuando lo convierto en una obsesión. Y entonces ya no solamente es porque le tengo temor a Dios, sino que pienso que Dios es un juez implacable que me va a castigar y entonces estoy aterrorizada porque si hago esto es malo, si hago esto es malo, y empiezo a dejar de vivir porque el miedo me está paralizando y estoy poniendo a Dios con una connotación completamente errónea a ese Padre amoroso que Él es. Él lo que quiere es que disfrutes de este pasaje de la vida, porque eso es la vida, un pasaje, un ratico. Entonces hay que tener cuidado con ese miedo espiritual. Después tenemos también el miedo existencialista, que tiene que ver con ese miedo a la soledad, o ese miedo que estas generaciones nuevas están viviendo mucho al no soy suficiente, me voy a quedar solo, necesito aprobación, y los atormenta y los desencadenan una cantidad empiezan a somatizar y se les convierte realmente en crisis muy importantes en sus vidas. Y quería hablarles del caso de Luis. Ahora me voy con otro caso. Luis, un muchacho de 25 años. Miren este testimonio. Luis llevaba varios años con su novia, felizmente enamorado. De esas relaciones que uno dice, mira qué lindo, porque son amigos, se aman, tienen camaradería, se apoyan, se entienden muy bien y deciden casarse. Faltando pocas semanas para el matrimonio, nuestro amigo Luis empieza a dudar. ¿Por qué me voy a casar? ¿Será que va a salir todo bien? Dios, ¿será que voy a repetir los errores de mis padres? ¿Será que voy a ser un mal esposo como mi papá? Y yo les pregunto, ¿qué es lo que realmente le está sucediendo a Luis? Muchos dirán, no, es que Luis no estaba comprometido, ese muchacho realmente no amaba a su novia, pero la realidad no es esa. La realidad es que Luis tiene miedo al fracaso. Tiene miedo a repetir errores de su familia. Y ese miedo lo está inhabilitando para seguir adelante con algo que va a ser un milagro en su vida. Una esposa abnegada, una compañera. Entonces, hay que tener cuidado por eso y saber identificar los miedos, porque ahí es donde vamos a poder encontrar las soluciones para seguir adelante. Y vivimos en tiempos muy complicados, y esto es mucho para los jóvenes que tienen que ser conscientes de que vamos, además de todo, muy rápidos y vivimos en una constante comparación con el que está al lado. Que es horrible, porque aparte eso agrava la situación. Es un mundo intenso, caótico, con nuevas tendencias, estoy compitiendo todo el día. Y yo les digo una cosa, si tú crees realmente en Dios y en las promesas, tú no deberías estar viendo la vida como una carrera donde va a ganar el que compita mejor. Tú deberías estar viendo la vida como, ¿qué tanto puedo sembrar yo para la eternidad? Totalmente diferente, esto es un tema individual. Señores, nosotros nacemos sin pelo, sin diente y sin ilusiones y nos vamos de la misma manera.
Incluso poniéndolo de manera racional, si usted me está viendo y usted no cree en Dios o duda de la existencia de Jesucristo, le dejo aquí un análisis sencillo. Pensémoslo de forma básica y racional. Supongamos que esto se trata de estar compitiendo con el de al lado. Bueno, ¿qué pasa en el momento que lograste el trabajo que tu compañero no pudo y te ascendieron? ¿Qué viene después? ¿O qué pasa cuando lograste comprar el auto y la casa de tus sueños? ¿Se acabó entonces ahí tu vida? Entonces tu vida era simplemente ganarle al de al lado. Cuando tú estás aquí entendiendo que esto es temporal y que lo que estás es sembrando un jardín divino para lo que viene después, todo tiene sentido. Todo. Porque si no se te acaba. Se me acabaron los proyectos y tú ya no tengo vida. Se me acabó el emprendimiento, entonces ya no tengo qué hacer. Ya soy mejor que todo el mundo, entonces ¿ahora qué? Por eso no se trata de ti compitiendo con los demás. Se trata de darle la gloria a Dios, servirle para algún día poder tener el placer y la dicha de vivir en la eternidad junto a Él. Son dos cosas muy diferentes. Ahí le dejo la tarea para los que se están cuestionando. Y ahora me quiero ir con una lista porque me tomé el trabajo de preguntarle a varias personas. Escogí gente joven entre los 18 y 25 años a preguntarles acerca de los miedos más comunes que hoy enfrentan. Para que escuchen esto con atención. A no ser suficiente, ya lo mencionamos, a que nadie me ame. Imagínense la crisis cuando mi vida depende de que otro me ame. A fallar, decepcionar a mis padres, no encajar, a repetir errores, miedo al compromiso. Eso puede ser no solamente con la pareja, sino con el trabajo, con todo lo que yo emprenda. Miedo a criar mal a mis hijos, de no llegar a cumplir todos mis sueños, a ser olvidados, a ser menos, a no ser suficiente, a quedarme solo. Miedo a hablar en público, miedo a pedir ayuda. Miren qué importante. Y miedo a que los demás piensen mal de mí. ¿Cuántas cosas en las manos de los demás? ¿Y qué es lo que está en mis manos? Darme cuenta de eso que depende de mí y cómo yo me veo y qué hago al respecto. Tenemos que parar de darle la responsabilidad a los demás. Créeme que lo que más quieren tus padres es que tú seas la mejor versión de ti. Créeme que Dios lo que quiere es que tú salgas a comerte el mundo y a amar y a servir y a ayudar y a disfrutar de Él. No estar autoflagelándote constantemente porque eres poca cosa. Para Dios eres suficiente. Para Él eres perfecto. Nunca pienses lo contrario, porque Dios nos ama y nos hizo, cada pincelada fue fríamente calculada de cómo nos hizo. Y hay que pensar que cuando todos estos chicos, y bueno, nosotros también empezamos, que yo también soy chica, ¿no? Empezamos a tener estos miedos y a dejar que tengan rienda suelta, es cuando vienen a acumularse. Y juegan aquí un papel muy importante, el tema del ego, el tema del yo, porque quiero entrar en control. Y el control lo que me dice es, no, yo no tengo miedo. ¿Qué miedo voy a tener? Yo esto lo puedo controlar. Yo lo voy a resolver. Y lo que hago es que cojo el miedo y debajo de la alfombra escondo el mugrecito para que nadie lo vea y me hago el de la vista gorda. Pero señores, el problema que no se soluciona se multiplica. Entonces usted a mirarlo de frente. Y es que miren, yo les voy a contar una historia que a mí me encanta. Y es que algunas veces, cuando he pasado por esas situaciones de miedo tan complicadas que digo, Señor Dios, ¿por qué me pones esto en el camino? Que a veces he hasta buscado y uno responsabiliza a Dios. Porque siempre estamos como lavándonos las manos, como Poncio Pilato. Un día, en mi crisis, en mi dolor, mirándome al espejo, porque es un muy buen ejercicio, me vi como en un colador y dije, bueno, las emociones no están, si aquí está el problema, no está para que yo me vaya por aquí o por acá. Las emociones están no para esquivarlas, sino para atravesarlas. Créanme que eso es como un filtro, un colador. Y aunque he salido muchas veces desbaratada del otro lado, siempre salgo siendo un mejor ser humano que el que era antes. No le tengas miedo a pasar por ese colador. Lo que se queda atrás es lo que nos sirve. Dios te purifica en cada misión que te pone. Y con eso me voy a Moisés porque me voy a la palabra. Y es que ¿qué pasó con Moisés cuando Dios le dijo, vas a liberar a Israel? Pequeña responsabilidad que le da el Señor. ¿Qué hizo Moisés? Le dio 1000 excusas. Señor, yo voy a hablar con el faraón.
Yo ni siquiera sé hablar, pero escoge a otro, ¿por qué a mí? ¿Y qué hizo nuestro Señor? ¿Lo juzgó? ¿Lo criticó? ¿Le dijo hombre de poca fe? No. Dios en su infinita misericordia, con amor le dijo, yo estoy contigo. Y es que usted y yo somos Moisés todos los días. Nos vamos a tratar de inventar excusas, vamos a decir que no somos capaces, porque el miedo a ser incapaz era lo que atormentaba a Moisés. No era que no creyera en Dios, es que no creía en sí mismo. Pero Dios le dijo, es que tú no estás solo, déjamelo a mí. Yo voy a estar contigo. Él no te prometió una vida sin tribulaciones, lo que te dijo es, déjame caminar contigo que yo te voy a sacar de ahí. Entonces, pensemos en eso. Usted y yo podemos todos los días lidiar con miles de cosas. Y con eso me vengo una frase que me encanta, que últimamente dice todo el mundo, y yo también he dicho, que es que Dios escoge a sus mejores guerreros. Ya la habrán escuchado, está en tendencia esa frase. Y les voy a contar algo. El otro día, yo muchas veces lo he dicho de mí incluso, pero ¿saben qué? Yo no creo que Dios escoja a los mejores guerreros. Dios no te escoge a ti porque eres el más fuerte. Dios te escoge a ti para fortalecerte en esa dificultad. Miren qué bonito. Es cuánto vas a crecer tú ahí, porque es que Dios sabe el potencial que hay en ti. Y Él lo que quiere es que tú florezcas. Entonces ahí donde nosotros tenemos que decir, ok, esto es un acto de fe. Sí, tengo miedo, pero aquí estoy. ¿Y es que acaso no es más valiente decir, tengo miedo y aquí estoy? Que simplemente decir, no pasa nada. O me doy la vuelta y me voy por otro lado y dejo que esto me paralice y me frene. Nunca sabemos cuándo esa va a ser la gran oportunidad de la vida. Para crecer, para emprender, puede ser profesionalmente, puede ser de muchas formas. Entonces se los dejo ahí esa inquietud para que lo analicen. Y después nos vamos con, ¿debo aceptar ese miedo? ¿O lo ignoro? Eso se convierte en un acto de sabiduría, un acto de debilidad. Porque vamos a entrar en la disyuntiva de, soy muy débil, no hago sino mirarme al espejo y como digo yo, darme rejo y hablar mal de mí. O es un acto sabio decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto y me cuesta manejarlo, ¿qué puedo hacer? Y es que, como les decía antes, no podemos esconder lo que sentimos. Hace parte de nosotros, de nuestra vida, y son procesos por los que tenemos que pasar. Ignorar los miedos no nos va a ayudar a resolver ninguna de estas dificultades por las que estamos enfrentando en estos momentos. Lo que tenemos que hacer es mirarlos, por eso les decía en el principio en ese ejercicio, mira tu miedo y dile al Señor, te lo entrego. Te lo entrego porque confío en ti. Ahora, el enemigo nos puede jugar muy mal en estas situaciones porque a veces ya tú te fortaleces, ojo, y estás ahí con esa fe latente y dices, sí, te lo entrego, Señor, y me abandono en ti. Pero ¿qué pasa cuando aparece alguien y ese instrumento del enemigo y te dice, que a ti te está pasando todo eso porque tú no tienes fe? Y tú te quedas como con esa espina en el corazón y dices, ahora que me estoy fortaleciendo, viene alguien más y me desanima y me dice esto. Y es ahí cuando tienes que entender que no se trata de rendirse. Y aceptar el miedo no es perder la batalla. Por el contrario, es abrirle la puerta a Dios y decirle, pasa y camina conmigo. Entonces yo te invito a que cuando alguien te diga eso, le dices, no. Es que tener miedo no me hace débil, me hace humano y me hace fiel a Cristo, quien me va a acompañar y me va a defender en esta lucha. Y así es como lo debemos ver, como una lucha más, un proceso más de la vida. Quería contarles otra historia muy interesante de otros de los testimonios que traigo hoy de Claudia, mujer de 33 años. Claudia tenía 2 hijos y es una persona que vivía postergando un chequeo médico. Entonces todo el tiempo ella con esa angustia le quitaba la paz, le daba ansiedad, porque ella pensaba que los resultados iban a ser muy negativos. No había un precedente, simplemente una idea, un sentimiento en su cabeza, un miedo imaginario, porque no había ningún diagnóstico previo en su familia o algo que le dejara la inquietud de que podría estar pasando en ella. ¿Y qué pasa? Ella enfrenta este miedo y tiene algunas opciones. Una, voy y me reviso, de una vez salgo de dudas,
Si sale algo mal, pues busco un tratamiento y lucho porque pues todo tiene solución y hay que intentar y hay que esforzarse por salir adelante. Por otro lado está en no voy, sigo ahí postergando y atormentando mi vida. ¿Y qué pasa? Mi cuerpo mañana somatiza, mañana me enfermo, mañana mi fe y mi fortaleza y mi esperanza están por el piso, porque lo único que he hecho es hacerme daño y ahí es donde realmente muchas veces te terminas enfermando, mental y emocionalmente. Habrán otros que de pronto me dirán, Katy, ¿qué pasa si esta persona va al médico y descubren que lo que tiene sí es muy grave? Pues también hay solución. Y tú me vas a decir, pero es que ya está desahuciada. Pues ya lo sabe. Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Sí, te vas a venir conmigo. Disfruta cada día como si fuera el último. Vívelo. Es que hasta en esa situación Dios va a obrar en ti. Muchos de nosotros no sabemos cuándo ni a qué hora nos vamos a ir. Y podría ser en 15 minutos. Hasta saberlo tiene una bendición. Entonces, no nos preocupemos tanto por lo que va a pasar mañana. El futuro no ha llegado y el pasado ya se fue. Lo que tenemos real es el presente. Si hay algo que te atormenta, lidia con esa situación, gestiónala. Y aquí es donde viene la maravillosa intercesión de nuestra Madre María, de San José, y todas las herramientas que nuestro Señor nos da para que nosotros podamos enfrentarlas. Y es que ¿cómo me ayuda a mí Dios en estas situaciones? Eso es lo que vamos a hablar en este episodio. ¿Cómo vamos a poder armarnos de valor y jugar con lo que tenemos? Porque no siempre lo tenemos todo y nunca lo vamos a tener todo. Y yo quiero cerrar esta parte de nuestro episodio con uno de mis ídolos favoritos, que descansa en paz, el señor Roberto Gómez Bolaño, alias Chespirito, que él hablaba de una de sus creaciones más maravillosas y exquisitas, el Chapulín Colorado. Y ustedes dirán, ¿esto a qué viene? El Chapulín Colorado. Y es que él decía en una entrevista algo tan sabio que me quedó y fue un precedente para mi vida y para cada vez que enfrento un miedo y busco al Señor. Él decía, Superman es todopoderoso, él no siente miedo. Pero ¿qué pasa con el Chapulín Colorado? Es más valiente que Superman. Porque aunque está muerto del miedo, sale y da la batalla. Y eso hizo Moisés, eso hizo David, eso hizo Jesús. Y eso es lo que yo te invito a ti a hacer hoy y de aquí en adelante en tu vida. Vamos entonces a otro corte y ya regresamos más aquí, entre lo humano y lo divino. Bueno, y continuamos aquí entre lo humano y lo divino, hablando del miedo, pero con fe, sostenido de la mano de Dios. Y ahora vamos a entrar en la parte donde Él obra en cada situación. ¿Cuáles son esas herramientas que el Señor nos da y pone a nuestra disposición para que esas cargas sean más fáciles de llevar? Quería empezar con una situación, un ejercicio que un día aprendí, que agradezco mucho a un gran amigo, Jaime Nieto, que me enseñó y ojalá algún día ustedes también puedan aplicar. Y era un ejercicio de empezar a reconocer lo que nos estaba pasando para luego poder trabajar con las herramientas que tengamos. En ese ejercicio, señores, ustedes lo que van a hacer es sentarse, pueden hacerlo con otra persona, pueden hacerlo solitos, pueden hacerlo con la palabra de Dios en sus manos, esperando siempre la luz del Señor. Y se trata de empezar a preguntar sobre qué pasa. Y que te imagines una situación complicada o que digas la situación complicada por la que estás pasando. Estoy a punto de presentar un examen muy difícil para entrar a la universidad. Estoy angustiada. ¿Y qué pasa? No, es que si lo pierdo, no voy a poder entrar a la universidad. ¿Y qué pasa si no entras a la universidad? No voy a poder entrar a ninguna y voy a perder el tiempo y voy a hacer un fracaso. ¿Y qué pasa si eso sucede? Pues entonces no voy a ser profesional, no voy a tener un buen trabajo. ¿Y qué pasa? Pues si no tengo un buen trabajo, me va a ir muy mal en la vida y voy a pasar necesidades. Señores, podríamos crear una cadena de sucesos imaginarios para evitar dar un paso, para evitar buscar la oración, para evitar afrontarlo. Perdemos mucho tiempo en buscar todas las cosas que suceden alrededor y no empezar por el centro ni el principio, que es de donde tenemos que arrancar
para que ahí el Señor realmente nos ayude. Y entonces vengo yo a analizar qué es lo que Dios me puede dar a mí, cómo me puede ayudar en una situación en la que yo no tengo realmente ni idea de cómo actuar. Y yo hice lo siguiente, y te invito a que lo hagas. Pregúntate, si tuvieras la oportunidad de sentarte en una mesita así como esta donde estoy yo, con Jesús, y le contaras lo que te está sucediendo, ¿qué crees que Él te diría? Yo me tomé el trabajo de escribir mi respuesta y se las quiero leer. Eso es lo que yo siento y lo digo con mucha humildad y cariño que nuestro Señor me diría a mí, a Katy. No estás sola, nunca lo has estado ni lo vas a estar. No te pido que seas valiente por tu cuenta, te pido que me mires solo a mí. Que no pongas tu atención en el viento ni en la tormenta, sino en mis ojos, porque soy yo quien te sostiene. Aunque tengas miedo, sigue caminando. Yo sentía que en ese momento cuando lo imaginaba, Dios me abrazaba de una manera que realmente reconfortaba el dolor que había en mi alma. Y es que pensé, es como el ciego que confía en el Señor. No puedo ver, pero el Señor sí. Y Él me va a guiar. Y si me tropiezo, Él me recogerá. Y si me lastimo, Él me sanará. Dios siempre está ahí, siempre, en el principio, durante y perfeccionando cada uno de nuestros procesos. Entonces no tengas miedo. Abraza ese miedo. Abrázalo con Jesús, porque Él nunca te ha abandonado. Y las herramientas que yo encuentro son las que todos conocemos. Pero es que es muy difícil a veces cuando estás en la angustia y estás en el problema, buscar la Biblia. Y es muy difícil en el dolor agarrar el rosario. Pero conviértelo en un hábito en tu vida. Te lo dice alguien que se levanta todos los días, se equivoca todos los días, peco todos los días y me estrello contra la pared todos los días. Pero hay una cosa de la que sí estoy 100% segura. Y es que tengo un hambre de estar cerca del Señor y de no apartarme de Él ni un segundo. Que aunque me esté estrellando contra las paredes, lo busco en los momentos más duros y más miserables que pueda atravesar. Porque Él realmente me da la paz que nada ni nadie me va a quitar. Entonces hazlo, un hábito. Hoy estoy llorando, tuve este problema y este conflicto en casa. Busca tu Biblia, lee la palabra, en silencio, no contestes. Hay un problema en el trabajo, mi jefe es muy rudo, no es empático, no es justo. Ora, en silencio, así sean unos segundos, entrégaselo al Señor. Del tamaño de tu fe así serán los milagros que te ocurran. No dudes. Es que somos muy incrédulos. Ay, el que va a hacer eso sí lo hace y hace hasta más. No pierdas tu tiempo. Si Él te regaló esto para hacer sus maravillas, eres tú el que los estás atando de manitos. Ahí está la Virgen, ahí está José, ahí están todos los santos intercediendo por ti. Y está el Señor con su mano bendiciéndote y con la otra entregándote toda su misericordia. Pero dejamos que nos gane el miedo. Pero hoy estamos aprendiendo que lo podemos derribar. Y entonces entra la herramienta de la oración, fundamental. Entra otra herramienta, pero de verdad, maravillosa, que es la reconciliación y la Eucaristía. Y ustedes me van a decir, Katy, ¿qué tiene que ver la Eucaristía y que yo me confiese con el miedo? Díganme si no se han sentido a veces aterrorizados cuando se van a confesar. Vamos ahí y decimos, Señor, ¿cómo le digo al Padre esto? Pero si el Padre es como nosotros, también peca, es noble, es solo los oídos de Cristo. Y no nos sentimos después como un filtro, pasamos por ahí, ay, pensé que era peor. A eso viene el ejercicio que les comentaba de, ¿y qué pasa? Siempre estamos pensando y magnificando en nuestra mente un montón de sucesos y resulta que al final decimos, uy, pudo ser peor. ¿No es hasta cómico? Al final del día, hasta escuchas personas que han pasado por cáncer, que han pasado por accidentes terribles, que han perdido extremidades, que han perdido a toda su familia y salen y te dicen, aquí estoy, dando la batalla y con ganas de vivir más que nunca, porque entonces ya yo tengo el reconocimiento y aprecio el regalo de la vida. Y entonces entiendo, el miedo es parte de, los momentos de risa son parte de,
Los momentos de que a veces me enfurezco también son parte de, sino que tengo que aprender a vivir con todo esto y a trabajarlo día a día apoyándome de las cosas que el Señor me da. Y también está, por ejemplo, la comunidad. Apoyarnos de nuestra comunidad, no estamos solos. Allá afuera hay mucha gente como tú y como yo que ahorita nos estamos identificando y decimos, ¿sabes qué? Yo he pasado por ahí. Y que te pueden dar la mano, que te pueden dar un abrazo, que te pueden escuchar. Y tú también aprendes a ser parte de esa comunidad para otros que te necesitan. Cuando sientan miedo y tú lo percibas, apóyalos, ayúdalos. Entiende que tú en ese momento, Jesús va a obrar a través de ti para ayudar a esa persona. Sé instrumento del Señor. Y por supuesto, les recomiendo mucho los salmos. Los salmos, la verdad que es incansable la cantidad de lecciones que podemos abordar y aprovechar de este libro majestuoso que el Señor nos regala. Y yo pensaba en Pedro. Saben, cuando Pedro estaba en esa barca y confió en el Señor, se bajó y pudo caminar sobre las aguas. Después se hundió, yo sé. Como todos los humanos, a veces nos equivocamos, pero tuvo un acto de fe y de confianza en el Señor. Y el Señor siempre lo sostuvo, aunque se hundió entre las aguas. Entonces, pase lo que pase, Dios es tan maravilloso que Él siempre va a estar ahí para cobijarnos, ayudarnos y rescatarnos. Porque Dios no está esperando que tú no tengas miedo. Él no quiere que tú le digas, tú tranquilo que yo puedo con todo. No. El Señor lo que quiere es que tú le digas, te necesito. No soy capaz sin ti. En ti me fortalezco. Te amo, te creo y espero en ti. Miren la enorme diferencia cuando le damos la carga más pesada a Él. Eso es lo que Él quiere. Que reconozcas tu vulnerabilidad y abras tu corazoncito y le digas, esto soy yo, pero te amo y sé que me vas a ayudar. Y va a cambiar la historia y el curso de las cosas. Y se nos va acabando este espacio que yo sé que siempre me quedo corta y me dan ganas de hablar más y contarles más cosas. Pero lo que quiero dejarles es esas inquietudes en la mente. Si te estás preguntando, Dios mío, esto se trata de paz versus angustia, cómo manejo el miedo. Y puse unas cuantas preguntas finales como para cerrar, para que puedan ayudarte a encontrar ciertas respuestas que quizás te has estado cuestionando por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando pensamos en cómo sé si mi miedo viene de Dios o del enemigo. Gran pregunta que quedamos todos ahí, ¿qué hago? Miren, nadie tiene la verdad absoluta de las cosas, pero yo creo que cuando queremos hacer algo que nos aleja de la vocación y el propósito que el Señor tiene para nosotros, por ahí no es. Cuando creemos que algo es demasiado fácil y va a ser exitoso y es increíblemente fantástico, quizás por ahí tampoco es. La vida real y la vida de los fieles de Cristo es atravesar muchas cosas para purificarnos. Entonces no le huyas a esos procesos. ¿Y qué tal cuando pensamos en, ¿será que si busco una ayuda en la comunidad o quizás hasta una ayuda psicológica o un guía espiritual, está mal? No, para nada. Dios te permite y te pone a tu lado ángeles para que te acompañen en esa tribulación. Deja de creer que se trata de que tú cargues todo solo. Apóyate de ellos y vas a ver que todo cambia. Señores, la oración es un lugar donde el miedo se transforma. La palabra es la linterna que ilumina el túnel. La Eucaristía es el alimento que yo necesito para poder atravesar ese túnel. Y Jesús es quien va conmigo todo el tiempo. Me despido feliz y agradecida de haberles compartido y abierto mi corazón, porque yo también siento miedo constantemente, pero confío en el Señor. Quiero terminar con el Salmo 27 que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién, señores? Si es que Él lo puede todo. Ha sido un placer acompañarlos. Muchas gracias a todos los que nos apoyan, a todos los que están ahí mandándonos mensajes. Esto lo hacemos de verdad con todo el corazón. Y soy muy bendecida de poder tener este espacio para hablar con ustedes y poder llevar el mensaje del Señor a cada uno de esos corazoncitos que están ahí detrás de la pantalla. Como les digo siempre, aunque lo engañoso es atractivo, señores, recuerden que siempre será mejor elegir lo correcto. Soy Catherine Quintero y nos vemos pronto.